Ok. Estamos hablando entonces de la tuberculosis. Digamos, cuatro conceptos que es una enfermedad que se cura. El segundo concepto que había quedado claro que es una enfermedad infectocontagiosa. Por lo tanto, la declaración hoy, por ejemplo, en la práctica es un poco incómoda porque los compañeros no encontraron paradigma de 95, solo estamos usando KN95, pero no tienen la misma seguridad. Así que vamos a ver qué se hace. Lo ideal es que sigan consiguiendo el 95 porque ese es un proyecto de virus funcional. Entonces, para entender un poquito qué es lo que ocurre, porque para poder llegar a un proceso apropiado tenemos que comprender la fisiopatología y al reconocer la manifestación clínica, pues tenemos que darnos cuenta por qué está presentando esa manifestación, ya que las manifestaciones del paciente son alertas que se nos está dando nuestro organismo para indicarnos que existe un problema. El vacío de Koch, cuando ingresa, se conoce clínicamente como la infección. Y esta infección, en países como el nuestro, es distintiva. En países desarrollados, la probabilidad de una infección recién ocurre en adultos cuando están en contacto con adultos. Cuando ingresa el vacío de Koch al organismo, hemos dicho que la vía de ingreso tenemos la principal, la vía aérea, pero tenemos la vía digestiva cuando tenemos la leche no pasteurizada, donde esa vaca contaminada con cualquier glucosa, y la tercera que hemos hecho es la conversión. Entonces, siempre que estamos con un paciente, la duda que existe es cuando existe polimodulación o vía digestiva, el proceso de inflamación no está en el alveolo, una vía digestiva que ingresa en el alveolo para depender de la condición locales. Pero no vamos a enfocar netamente a la parte del pulmón. Entonces, cuando empieza este vacío, vamos a ver que nuestro sistema inmunológico, con sus soldados, principalmente el linfocito, normalmente los linfocitos, básicamente, estos linfocitos T identifican el vacío, trata de fagocitarlo para destruirlo, pero no lo consigue, lo comienza a encapsularlo para tratar de secuestrar ese proceso de replicación que tiene el vacío, y vamos a hablar en primera instancia del tubérculo de Koch. Este tubérculo de Koch tiene un proceso que se forma de una necrosis hipogaseosa, y ahí es donde vamos a notar un elemento más. Recuerden que hemos dicho que tenemos tres círculos para poder entender que es este en medio del hueso. Cuando hay un tubérculo de Koch, ¿qué significa? Significa que tenemos un sistema inmunológico que está defendiendo. Por eso es que el caso de ese paciente tiene toda una decoración tipo caso. Para los que no conocen qué es el caso, es como si estuviéramos viendo un yogur peso o la tomadilla. Ya que cuando tenemos un paciente inmunodeprimido, que sea por HIV o por una enfermedad comunidad, etc., no hay esa capacidad de nuestro sistema que puede colocar ese tipo de glucosa. Por eso es que el paciente con un cuadro diseminado no va a tener decoración, porque no hay una difusión celular y no hay ese producto de glucosa. Luego vamos a ver que tenemos otro factor que trata de destruir o limitar este proceso, que tiene el complejo de Koch, corte o práctica, que es el proceso antiinflamatorio. Este complejo de Koch
foco, ese foco primario estaba clasificado, y luego el complejo de ranking, que es el complejo primario clasificado, más un ganglio linfático calcificado, que significa un organismo astrónomo, puede destruirlo y lo lleva a una calcificación. Por eso es que en algunos de esos libros mencionan que no hay una tuberculosis secundaria, lo que hay es una reactivación de este proceso. Cuando por X motivo el sistema inmunológico falla, tenemos esa liberación de esta clasificación. Pero eso va a depender también de la cantidad de la violencia. Nosotros vamos a ver pacientes jóvenes que no tienen esa capacidad de que están desarrollando toda la técnica de vida de resurrección de una pérdida de y mostrando la activación inflamatoria que está ocurriendo. Esto es lo más complicado, porque no todos los pacientes podemos llegar a visualizar desde el punto de vista hematológico. Entonces, ¿cómo hacemos para ver toda esta anatomía hematológica? Tomando una muestra de orina, una biopsia, de función o una toma de hilo cuando hacemos un abierto. Entonces, la característica de cuando tenemos un caso, esto hay de infección celular, pero pregunta el examen. ¿Cuándo no se este proceso de infección celular por la ausencia del calcio? La respuesta es cuando tenemos un paciente inmunocomprometido, donde no hay esta respuesta. Todo lo que estamos viendo con evidencia que la reacción de nuestro organismo frente a un agente extraño, a un vacío que es básico de todo. Si nosotros comprendemos la cadena epidemiológica, pues vamos a tener la posibilidad de esto facilitar la enfermedad. Porque esto es un eslabón, tenemos 3 eslabones. Yo rompo cualquiera de los 3, voy a romper la posibilidad de contagio, la posibilidad de que siga la enfermedad. Por eso el concepto que manifiesto para que quede claro es que es una enfermedad infecciosa. ¿Cómo tenemos contagio? Esa es la dificultad que tenemos los países como nosotros, que los recursos no son muy buenos. Ya que en otros países, cuando hay un paciente con tuberculosis, lo alejan de una clínica, le pagan un sueldo para que no se preocupe, no puede trabajar, porque ese paciente no puede estar en el medio hasta que se demuestre que fue curado y que ya no está contagiado. Por lo tanto, conociendo las que causadas, ¿cuál es la que causa? Vacío de pozo, es un vaso variado. El reservorio, ¿quién es? La receta de infección. ¿Qué puede ser? Bueno, algunos animales contaminados, estamos hablando de la tuberculosis vida, y el mecanismo de transmisión. Y el mundo es susceptible de riesgo de contagio. Nosotros somos buenos y susceptibles, sí, en el momento que estamos en contacto con una persona que esté tosiendo. Y ese riesgo se incrementa cuando estamos en un ambiente con pacientes. Hay todo está mi compañero que fue médico de una otra.
cómo un hueso es susceptible de estar en contacto con el paciente. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión posible? Lo que serían las gotitas, lo que el paciente está tosiendo, O sea, ¿crees que ese ambiente apropiado? ¿Cuántas personas había? Éramos como uno, por grupo éramos 12. En la sala habían 4 personas más. Era muy chiquito, era muy angosto, la sala en la que estábamos nosotros. No había ventanas. ¿Qué posibilidades de expulsión? Muy difícil, por eso era estaba tapada. Fíjense, cada uno de los facultades, el mecanismo de transmisión está muy fuerte. Estamos en un ambiente asignado. 4 pacientes de esas 6 que la mayoría son pacientes. ¿Qué otra cosa le llamó la atención? Más que todo el lugar, que era muy chico y había más pacientes. ¿Pasó algo especial con algún paciente? Pasa que en la sala que estábamos falleció un paciente en ese momento y por eso fue el motivo que nosotros nos retiramos. Cuéntame el paciente que falleció, quién era, ¿Patromano? ¿Cómo estaba él? Bueno, lo que yo vi, no sabía si le daba, pero era un paciente que estaba recostado en el piso en un colchón, pero no se encontraban más camas. Estaba en un colchón. Estaba solo. Piso significa que no tiene nada en el soporte del piso. Estaba en el piso pelado. ¿Cómo? Estaba en el piso pelado. No, estaba sobre algo. Estaba sobre un colchón, era. Estaba sobre un colchón. Cuando entramos, el paciente estaba bien. Sí. El paciente se empezó a sentir así, pero cuando estábamos ya me di la vuelta porque estaba haciendo la anamnesis del paciente fue que el paciente dejó de respirar y había fallecido. ¿Cómo era la respiración del paciente? Cuando entramos, ella, por favor, porque lo que estoy tratando de mostrarle, que cuando entramos a un hospital, no solamente vamos a tomar la precaución de ver al paciente que estamos viendo, sino también el entorno. ¿Por qué creen que se murió ese paciente? Está en un ambiente de aislamiento respiratorio. Gracias, señor. El mecanismo de transmisión, lamentablemente, no es solamente conocer la vía aérea o la vía directiva o la vía institucional, sino que tenemos que comprender el ambiente de hacinamiento que puede vivir una persona. Generalmente la tuberculosis es personas pobres. La gente pobre en un lugar que vive más de una persona. Y peor, en Palma Sola, tiene muchos pacientes. Este paciente que vimos ahora, el señor Guillema, no solamente tiene un problema respiratorio, sino también un problema social. Paciente con visión calle, extranjero, que la embajada solo viene una vez, y a llevar ¿cuántos días que está internado el señor Guillema? ¿Cuántos? Pero eso es la fecha, eso es qué fecha. ¿Cuántos días? No empezó el 7 de abril, si ahora estamos en 7 de abril. Pero, ¿en qué lo vieron? Fíjense, han entrado así, caballo cochero. En la puerta, al lado derecho, ¿quién vio que había una pizarra? Todos han entrado por ahí, cuando vayan ustedes se van a dar cuenta, en la sala de urgencia, cuando entraron con el paciente, hay una pizarra donde está el nombre, donde está su día de integración, está su año y donde está pendiente. Y eso lo miraron, al menos la doctora, sí. ¿Dónde lo vieron? En la pizarra. ¿Dónde está
En internado también Sí, no permite. igual. Sin embargo, la mayoría probablemente no va a mirar solo el paciente y no mirar el médico. ¿Por qué insisto con esto? Porque no solamente tenemos que tratar de ver lo que está mostrando el paciente, sino también el histórico. Por eso es que empezaba diciéndole en la vida 95, ¿cuántos meses de estar llena? 3 meses. En un ambiente que no era el sol, en un ambiente que apenas tiene una ventanilla y arriba de su persona no la vio, porque no está siempre viva. Entonces, la carga de vacío en ese ambiente es muy alto como para que nos arriesguemos a no usar la misma voluntad. Mientras estemos viendo tuberculosis, pero no solamente significa eficaz, sino también cuando estemos en consulta. Nosotros hospitales donde hay recursos, basta que el paciente tenga tos, variamente preguntaba cuánto es el tiempo, entra a un consultorio cerrado, con flujo laminar, el paciente con barbijo y el médico con barbijo muy específico. Lamentablemente, este agente, esta bacteria, es muy difícil de recetar. Entonces, si nosotros cortamos el cómo saca la gente causal, dándolo, identificándolo y con el tratamiento, chao. Si no hay agente, no hay reservorio, ni hay riesgo de que haya otro susceptible que se corta. ¿Sí? Entonces, la exposición a un caso potencialmente contagioso. ¿Creen que un paciente con tos es contagioso? Sí. ¿Y cuándo es más contagioso? De lo que acabo de decir. Cuando uno está sin eso, cuando no estamos con medidas. Cuando hay especulación. Porque si es una estrella biliar, un tumor deprimido, no hay caso, no hay canalización. Si no hay canalización, no hay preparación. Si no hay preparación, no hay vacío que salga. Por eso cuando toma un paciente con matriz de tuberculosis, pero con características biliares, es decir, tos y preparación, tanto en casa, ahí lo puedo tener hasta sin barbijo, a llegar a ver que me equivoque en hipótesis. Pero si mi hipótesis es correcta, ese paciente no está contagiando porque no tiene preparación en mi caso. Por eso la dificultad cuando tenemos que diagnosticar tuberculosis, la primera muestra es la serología. Pero para hacer la serología necesitamos una preparación. ¿Sí? Por lo tanto, la exposición al ser mecánica, nosotros la podemos controlar. ¿Cómo la controlamos? Barbijo N95. ¿Sí? Siguiente aspecto, que no esté en un ambiente cerrado. Por eso le decía a la compañera ahora que por favor hable más fuerte, porque con el barbijo más los medios terminamos hablando despacio. ¿A qué hora? Son las 8:30. ¿Qué hora digo? 8:30. Apenas lo digo. Es condicionado. Si yo le abro el espacio al paciente va a hablar despacio. Si el paciente encima tiene problemas pulmonares, que no tiene fuerza para acceder aire, que es lo que hace la función, vamos a terminar contacto, aunque sea ocasional. El mayor riesgo que tenemos es una fiesta. Yo te estimo, estamos tomando el mismo vaso, la misma botella, con alguien que no sabemos las posibilidades de estar. Pero lo estamos pasando bien. Lo importante entonces es, para tratar de cuál es la parte más importante de los 4 componentes del dinero. La muerte, Atlántico, por eso empezaba con ejemplo de los países donde hay recursos, esa persona diagnosticada se va a una clínica y no sale de la clínica hasta que tenga la psicología positiva. Ahora, romper esa cadena de contagio es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo de transmitir? Primer elemento, tos con preparación.
Si hay formas de perforación, es donde existe la mayor posibilidad de contagio. Y que además tenga alta carga bacteriana en esa muestra, porque ¿cuánto tiempo tarda inoculando la bacteria? Ahí recordemos un poquito nuestro conocimiento de la bacteriología. Cuando la persona tose, el vacío, ¿cuánto tiempo queda en el aire? Luego cae con gravedad, porque tiene un peso, va descicando, pasa aire, camina, para y lo sigue levantando. ¿Cuánto tiempo dura? Si se recuerda de su conocimiento de la bacteriología, no es media hora, no es una hora, un día que puede estar. Mientras no le dé ilusión a ese vacío va a estar con el riesgo de contagio alto. La importancia que tenemos que tomar en cuenta todas esas características, por eso que siempre pregunto en el examen de la cadena de transmisión, que un concepto tiene que tener claro, porque entendiéndolo vamos a disminuir la posibilidad de contagio. Si lo llevamos a la práctica, detectamos un paciente con vaciloscopía positiva, ¿cómo detengo el crecimiento del contagio? Identificando a las personas con COVID. Por eso es una de las cosas que hacemos cuando practicamos la psicología, decimos que alguien lo contagio o el contagio. Cuando encontramos un paciente con vaciloscopía positiva, lo primero que tenemos que tratar de hacer es convencer a ese paciente que la familia tenga control. No esperemos que el paciente tenga ya la noticia y la habitación, sino tenemos que detectarlo de manera temprana. Aunque todavía no haya dos, podemos detectarlo de manera temprana para iniciar. Mientras más temprano el tratamiento, menos daño hace el vacío. La siguiente clase vamos a ver, es el grupo práctico, vamos a ver las imágenes del señor Villena, pero no hay ningún fuera de la tenemos cuidado con ustedes, el grupo de ustedes. Entonces, siempre el factor de riesgo a lo que tenemos que comparar. Y piense que una persona que está bien alimentada con su sistema inmunológico, probablemente es una autolimitada. Ustedes repasan la cadena del monte para recordar el nivel más difícil que podemos ir practicándolo, pero finalmente cuando somos pequeños. Por eso es que cuando se hace la primera prevención para evitar la tuberculosis en los niños, el primer día nacido. El primer día nacido a todos los colores de la vacuna, con el cual estamos preparando cuando empieza el paciente para poder hacer la vacuna. Podemos determinar con la prueba de PPD, la prueba de insulina, a partir de la 6 a la octava semana, no va a ser positiva. El paciente está en un cuadro de efectivos estructurales con la infección. Y fíjense, duración espontánea a los 6 meses. Si se trata de su ingreso,
surgieron de esta forma se activa más especialmente cuando hay caso. Cuando no hay caso, ahí es diferente. La diseminación ampliada, organizando los algoritmos, avanzando. Yo por eso además dice que demostré en la práctica que algo de estimación para que se den cuenta cómo va diseminando y se caracterizar tuberculosis clínicamente que no se denomina. Entonces, si les pregunto la característica de la epidemiología, simplemente tengo que recordar esta característica. Son autores, aunque hay autores que la reactivación es corriente cuando se produce un cambio de calcificado. Esto pregunta les muestro cómo estamos aumentando a nivel mundial los casos de tuberculosis. Bolivia, Santa Cruz, que se supone que es el departamento más productor, lo que hay en toda la administración, tiene la tasa más alta de tuberculosis. Pero hay un factor que es el de la administración. Muchas personas, conocidas, se han venido con antecedentes de sobrevivencia para el proyecto. Por eso es que obviamente tenemos un tema de la sala, antes, hasta hace unos años, había épocas en que llegaba gente a trabajar en el campo. Hoy, como fue la industria de animación, ya casi no se están usando los aferros. Recuerden ese término, los aferros, que eran una época de mucha gente, que tienen un contrato de dólares. Pero esa es la realidad. Estas son las tasas que están viendo en San Marcos. El 41% es el de los departamentos, Santa Cruz tiene la tasa del 41%. Por lo tanto, vuelvo a insistir, queridos amigos, basta que tenga un paciente que tenga tos para directamente sacar el barbijo y poner otro barbijo al paciente. Si no nos protegemos, no vamos a poder seguir ayudando a los pacientes. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué son las manifestaciones clínicas que son más de la alerta que nuestro organismo está diciendo? Algo está pasando. Y nosotros tenemos que reconocer esa alerta en esos 4 periodos. ¿Cuál es el primer periodo del proceso infeccioso? La introducción. Luego, el periodo de estado, la convalescencia, la resolución, a veces que no se puede. Hoy nos vamos a enfocar más a las manifestaciones clínicas pulmonares. Pero las manifestaciones generales, yo en ocasiones es general para todos. Es decir, en primera etapa, solo que no las vamos a tocar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al último, que en la primera etapa, la infección, la vamos a hacer en un niño. La primera clase dijimos que un adulto puede presentar una infección. ¿Alguien recuerda? Porque el primer contacto tiene que ser con los niños, ¿correcto? Pero los adultos pueden haber una infección que nunca tuvo contacto con una persona con tuberculosis y cuando el adulto tiene contacto, ¿cuál era ese? Ajá, extranjeros. Una persona que viene de un país avanzado, donde las tasas de tuberculosis son muy bajas, y pronto viene a nuestro país, está en contacto, se da cuenta con alguien tosiendo, con una compañera que está tosiendo, que no sabe que lo va a tener logrado. Entonces, digo, eso es legal, porque está aplicando lo que hemos dicho. Él no tiene la oportunidad de preguntarle de cuándo está tosiendo. Basta que está tosiendo y así, la realidad, cuando ustedes van a un lugar y le ven tosiendo, la gente automáticamente se ve, porque está estigmatizado que la tos de mosquito es tuberculosis. Todo el mundo sabe que la tuberculosis es una enfermedad contada. Por eso es que tenemos que protegernos. Por eso solo nos protegemos de tuberculosis, porque está militando con virus, ¿no? Entonces, cuando una persona que nunca ha tenido contacto, su primera impresión va a ser un adulto en Bolivia, recién nacido a la semana, puede estar ya con manifestación, imagínate una mamá embarazada, puede dar luz con su tuberculosis. ¿Cómo es la tuberculosis de un embarazo? Vamos a ver que se reactiva. Porque
una parte de la posibilidad de los grupos de entonces, esa clínica es una solución que el paciente es un niño, decir, vamos a darle una y hay teorías que hablan de que será la tuberculosis congénita, es decir, que pasa la barrera, que no pasa la barrera, pero el tema es que también hace la ayudar, la mamá está consciente de la realidad y sí muere porque está respirando el bebé y no debe decir así su defensa con su cuerpo. Por eso es que tiene esa característica. Esta infección es principalmente posible. El niño no puede enfrentar, la mamá logra llegar con él, con todo, con catarro, y me parece que voy a ver probablemente le voy a decir que eso es una toda la clínica de un perfil de la comunicación. No es dato de la observación de todo, también el adulto, la parece que y ahí pasa una dificultad de un puede dar al nomear, escucha, que o cambio, o cambio para brillar. Y cualquier enfermedad que tiene una manera de nomear es como rara. Entonces, cuando pasamos esa clínica de la conclusión, de ahí este es el concepto que comentaba el profesor Luis. El paciente tuberculoso es mentiroso por excelencia. Yo trataba de comprender por qué, hasta que me doy cuenta que, claro, si estás en un ambiente donde la sociedad te ayuda, si puedo decir que estás consciente de una verdad, obviamente que la sociedad es que está consciente de la culpabilidad. Por eso, cuando hacemos una pregunta desde cuándo, porque para pensar en tuberculosis, debe pensar en un cuadro 1 para el problema. Pero en esta acción, en una infección debe pensar en el cuadro 1. El tuberculosis debe pensar en el cuadro 1, que lleva semanas, meses, años. El paciente no va al médico con la tos, no va al médico con la sudoración nocturna, no va al médico cuando ocupe sangre, como se llama, hemofísis, o cuando ya siente que le va a parar. Porque están tosiendo fuera de sus actividades, pero están espectorando sin trabajar el tiempo de trabajar para buscar a su familia. Pero cuando en una hemofísis, ahí ellos se mantuvieron bastante. Cuando hacemos una práctica en hospitales que no volvieron a ver cómo eso es una estar bastante destruido en los hospitales de la cara. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver en un paciente que nos dé la verdad, que va a decir, y esta verdad es bastante interesante porque lo primero que el paciente nota es la raíz. Siempre que está perdiendo la bacteria. Y esta bacteria, obviamente que tiene que estar en el apetito, ¿por qué? Si no come, no hay proteína. Si no hay proteína, no hay defensa. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes tuberculosos son pacientes delgados, pacientes de quita el apetito y no siguen trabajando por la cosa que tienen. Solamente visto un paciente obeso que murió por tuberculosis. Conocido el tema del cáncer, pero un paciente a simple vista obeso. No le puede ser tuberculoso. ¿Cómo eso es como lo tenido en una chica? En 3 meses se murió. No se puede un paciente con defensa para volver a la insuficiencia respiratoria. Luego viene la sudoración nocturna. A veces el paciente no le da importancia a lo que no come mucho, pero sí le llama la atención a la familia que en la noche se cambia varias veces la polera o la pijama, porque aunque no haga calor, no está tranquila. Ya son 2 datos llamativos. Estoy hablando antes de la tos, que es la respuesta del organismo. La tos parece que la raíz de la anatomía patológica, cuando empieza la destrucción, la codificación, la calentación en el caso, en el caso, el organismo tiene que tomar la decisión de la tos. El mecanismo de tuberculosis tiene 2 opciones. Es destrucción con el otro que no tiene destrucción, pero provoca la relación de los ganglios. Esos ganglios estimulan por compresión de la cosa. Entonces, sudoración y pérdida de peso son las primeras manifestaciones que debemos sospechar. Luego,
adelantar el proceso, algo que es llamativo es que era todo un cambio de los mismos y después de mañana, tarde, noche, el paciente tose todo el tiempo. ¿Qué es porque está tosiendo? Dice la paciente. Luego comienza la expectoración. Cuando miramos la expectoración, ¿ven Sofía? Les decía que luego el paciente comienza a tener una fiebre, pero la fiebre la etapa inicial no es elevada, es una fiebre con características vespertinas, es decir, que viene antes de como en la noche. No comienza todos los días, pero puede decir, pero todo es fiebre de noche. Y nosotros vamos a entrar en la sospecha, entonces basta con el concepto de sintomático respiratorio. ¿Qué es el sintomático respiratorio? Es el paciente que está tosiendo con las dosis. Aquí no es un cabello, puede ser 3 meses, 2 meses, 3 meses. A veces el paciente no quiere igual, pero no tiene por qué estar tosiendo. Basta que está tosiendo, tiene su cabello, lo mismo. Pero no puede conversación, no se puede mover con el caballo, ¿no? Entonces, vamos a ver que con esas manifestaciones generales, además teníamos las primeras manifestaciones generales, aparecen pero de peso, sudoración nocturna, fiebre repentina, cuando bien empieza la fiebre ya de la corte mayor. Y de ahí vamos a ver la característica de la cosa. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Desde cuándo? Entonces, eso es el problema. ¿Cómo es sintomático respiratorio? ¿Cómo es tosiendo? Tuberculosis tenemos que demostrar. Y lo otro que tenemos que demostrar es el cómo. ¿Qué es el cómo? El antecedente de haber tenido contacto con alguien paciente, con alguien que haya enfermado de tuberculosis. No que representar otra cosa. Pero muchas veces no encontramos el cómo, porque a lo mejor sabía que tuvo un tío, vecino, etc. Pero en general, el cómo es positivo. Vamos a ver que estos pacientes, cuando comienza la tos y los resultados de manera temprana, es posible que encontremos inspectores. Cuando decimos inspectores, no estamos diciendo de chicha de limonada, porque los inspectores son fluidos normales. Pero nosotros tenemos que tratar de reconocer cuál tenemos. Tenemos inspectores secos y inspectores húmedos. Los secos son los rotulacilianos, los húmedos los de la cara común. Este paciente, cuando está afectando la alveola, ¿qué tipo de inspectores vamos a tener? Los alveolos. Si podemos encontrar los pequeños grandes, sospechamos. Muchas veces, cuando el proceso está iniciando, la situación normal no encontramos nada. Otro paciente que no encontramos nada de la situación, aunque tenga pigmento electrónico, es el paciente biliar. En el paciente biliar no hay afectación del bronquio, por lo tanto, los bronquios no te dan broncos, los alrededores de las palpitaciones, no hay opción de progresión, por lo tanto, vamos a ocultar solo los bronquios, paciente biliar normal. Una lista importante por tener el microfonio y no encontrar el sector. Ahí nos ayudamos lo que significa que es probablemente. Y estos pacientes inmunodeprimidos, por si acaso, es posible que no tengan esas manifestaciones que estamos hablando en su situación, pero creo que ya no tenemos que peso. La otra característica que hay que tomar en cuenta, para estamos apuntando, es la ausencia de un pulmón porque en ocasiones, así como le afecta al alveolo, también afecta a la pleura. Y ahí tenemos una pleuresía, que la pleuresía, cuando tenemos el de la pleura, vamos a ver lo que hemos sudado, estos pacientes generalmente sudados, que van cumpliendo el líquido y comienza a haber la evolución del pulmón de los pulmones. Apuntar, no se escucha
positiva, eso es líquido, hasta demostrar lo contrario. Pero cuando avanza el proceso a la población, ya no solamente vamos a escuchar todo este tipo de rojo, de vigilancia, y vamos a encontrar habitación. Cuando recuerden esa biología, cuando hay una caverna, que es donde encontramos sombra, ¿no? Un sombra lugar. Y a veces, por encima del mar, también podemos encontrar un sombra lugar. Entonces, dependiendo de la intención del lugar. Muchos de los pacientes sospechan tuberculosis solo con infección estadounidense, porque la primera cosa que hacemos en el examen físico es la infección. El paciente, vamos a ver que es un paciente delgado, vamos a ver que puede estar taquipléjico o no, dependiendo del compromiso pulmonar que haya. Y lo más interesante de la fase que hacía lo vemos que usualmente estamos controlando la enfermedad es la belleza física que nos hace una vida. La belleza física habla por el cuento de una famosa señora que era actriz artista. Y la tuberculosis hace que pierda peso, la fase del ojo, los ojos, las ventanas son más grandes. No es que crezca por la enfermedad, sino que hace aspecto. No siempre hubo reflejar se lo por eso que se habla de la belleza física. Entonces, cuando ves que un paciente delgado, sintomático respiratorio, ya tiene que encender una alerta de que está sospechando una tuberculosis. Y esa alerta, lo primero que tiene que hacer es darle cuenta qué tipo de barrio está usando. ¿Sí? Para eso se debe saber, porque se protege. Debemos proteger el paciente tipo de la enfermedad. A medida que comienza el cuadro, comienza la taquipnea. Cuando hay taquipnea, obvio que el paciente va a tener disnea. Cuando un paciente taquipnéico no tiene disnea, está fácil. Cuando puede hablar, Dios nos puede decirlo. Y a medida que avanza el proceso, cada instrucción el organismo trata de respirar y hay una fibrosis. Y esa fibrosis la vamos a encontrar en relación con nosotros, como si tuviéramos poniendo el microscopio en la cabeza, así, con una fibrosis. Y llega un momento en que casi no aplicamos nada, porque hay una instrucción de todo el paradigma pulmonar. Apenas escuchamos a la respiración ruidosa, y a medida que avanza el proceso, comienza a comprometer la respiración. En primera instancia, el paciente puede notarlo que habla más despacio, porque no hay fuerza, no hay alveolos que contraer los aires, entonces no hay fuerza. Y otro punto es que el paciente puede estar ronco, estar deforme. Eso implica que la enfermedad ha avanzado hasta la cuerda vocal. Bueno, lo vamos a escuchar. Pues cuando estamos hablando de un paciente, reconocer una voz, tenemos que ver. Está hablando despacio porque no hay fuerza, puede estar hablando rojo porque ya hay componente a nivel vaginal. Cuando encontramos, porque es frecuente también como complicación, al poder tocar ventilación del medio celular, eso es una manifestación del sistema simultáneo en el cual han roto o una bulla o una cabeza. Y está provocando un motor. Vamos a ver el tema del motor, como alguna espectroscopio, hay ausencia de movilidad vesicular, pero el tema de ayuntamiento y ahí no sospechamos. Pero si yo encuentro un paciente que está con deficiencia muscular, con antecedentes de todo, no pasa. Cuando el paciente se le produjo una bulla, vamos a ver la bulla que se logra completamente por ese esfuerzo de la cosa, y cuando puedo estar con esa característica que puede dar la vida. Y hay un número de pacientes en nuestra proporción que no vienen por tos, no vienen por fiebre, no vienen por sudoración, vienen por hemoptisis. Como está empezando su habitación, mencionan caminar por el alrededor y eso comienza a perder sangre. Más de un paciente con enfermedad mágica está por hemoptisis. Y ahí
detectamos que es una tuberculosis. Bueno, sí, no siempre es fácil, porque casi no hay vacío en la sangre, no se puede ver el vacío, no se estudia, pero lo buscamos por el cobre o por la imagen. Y como complicación del paciente ya como proceso avanzado de la distribución del medicamento, es la hemofilia también. Por eso que comúnmente se dice que todo paciente con hemofilia, tuberculosis es lo contrario. Porque ya hemos visto que en la neumonía también hay hemofilia y no hay tuberculosis. Porque en general, si hay una lesión de esta tirada, de un vaso intestinal, va a haber hemofilia. Puede haber cambios. Infección, utiliza física, de peso, si lo veo médico, si lo veo científico, que es el cuadro avanzado, el paciente está bien demasiado. Pero no queremos reconocer ese paciente, tenemos que reconocer el examen. Por eso tiene tuberculosis, por caso no tiene para que no tolere. Muchos de los pacientes hacen una forma de tuberculosis similar. Lo que se llama es adenomegalias. A veces el paciente no está paciente bien con una enfermedad. Nosotros le hacemos aquí en el día y no le hacemos impulso, embarqueciendo, que están más tarde, que se está en rojo, y se ve lo que hemos aprendido en la enfermedad. Este paciente con la adenomagalia puede tener patología pulmonar simultánea. Y lo que estamos viendo, y quiero que se grabe también que tenemos visto, es que cuando sospechas tuberculosis, tienes que sospechar HIV. Si sospechas HIV, paciente que está con diarrea, está bajando el peso, cortando, y eso es HIV, tuberculosis, los casos. Voy a empezar en tuberculosis y voy a empezar HIV. Si estoy pensando en HIV, también tengo que empezar en tuberculosis, porque hay una correlación bastante interesante. Y los pacientes con HIV no solo tienen pocas manifestaciones pulmonares que pueden asentar lineal, casi no hay tos, casi no hay exploración, la fiebre puede llegar o no, porque no hay esa respuesta, porque la fiebre es una alerta de nuestro organismo, lo que no es lo que se olvida. Entonces, esa clínica va a depender en qué momento puede presentar. Lo que sí es común es la sudoración, la pérdida de peso. ¿Por qué hay pérdida de peso? Por anorexia. Antes de que tenga esa tos, antes de que tenga esa exploración, ya está preparado. Recuerden que una tuberculosis celular, a veces el paciente viene a decirte, tengo una molestia en la espalda. ¿Qué tan fuerte de 1 al 10? 3, 4, no es tan fuerte, pero es por 15. Está molesta. Eso ya no está indicando una colitis. Y a medida que aumenta esa información del alrededor, nos va a dar un famoso síntoma, pero punta de contacto. Doctor respiro hombro, me duele. Doctor toso, me duele. Entonces, ahí nos está dando un poco de problema. Esa es la etapa inicial. Porque cuando ya hay un derrame importante, ya el dolor casi no hay ese dolor político que no tiene el paciente. Y comienza, y más de en la época de mi presidencia, el profesor de neurología, el doctor Chávez, nos decía, todo el derrame, tuberculosis tenemos a lo local. Porque no se tiene dos. Pero también recuerdo que la neumonía puede dar derrame. Entonces, para tener el contexto, era una neumonía como la común, que comienza con un proceso infeccioso agudo. No tuberculosis. Eso es la tuberculosis, proceso crónico. ¿Por qué es crónica la tuberculosis? ¿Por qué es crónica la tuberculosis?
puedo tener la cartera vacía si no hay especulación. Por eso es que ese paciente comprar también. Ahora, no es raro encontrar este paciente con manifestaciones pulmonares y de pronto con manifestaciones neurológicas. La meningitis tuberculosis tiene una alta incidencia en pacientes no solo por la chilena que veremos hoy. Y ahí está otra clínica que van a ver un comentario de neurología que es la cefalia intensa con la alteración de conciencia y luego los cómicos típicos de designación. Entonces, queda claro, enfermedad contagiosa, principalmente por adversos o expectoración. Cuando hablamos de tuberculosis diseminada, ¿qué significa? ¿Cómo estaría ese puesto? Mando, muy distribuido para diseminarse, porque antes solo era ese foco pulmonar, ahora tenemos foco objetivo, tenemos crónico, dependiendo de la órgano que quiera tener. Los más comunes que vemos nosotros es pulmón con pérdida, luego pulmón con ganglio, y podríamos hacer una estadística para la pérdida de la forma de presentarse en un porcentaje diseminado, no lo tenemos estudiado en esta parte del mundo. Vamos a ver que cuando este paciente está con esa fiebre alta, este paciente que está en pleno proceso activo y que su organismo está respondiendo, porque esa hipertensión no estamos dando una letra de nuestro organismo está tratando de frenar esa enfermedad. Por eso que uno de los elementos que vemos cuando estamos con el tratamiento es la fiebre. Si la fiebre no es controlada, significa que no está siendo efectivo nuestro tratamiento. No es que sea malo el tratamiento, sino que la posibilidad que el vacío sea resistente. Eso no es un tratamiento y eso es preocupa. Y la otra opción que hemos dicho en la anterior clase es que a lo mejor no es un vacío de alcohol, sino es otro vacío ácido alcohol, otra tricobacteria. Por eso es que cuando uno tiene tricobacteria o tricobacteria positiva, no significa que no puede. ¿Cuál es que significa que es un poco que es otro vacío ácido alcohol resistente? Porque si yo tengo un paciente con sintomatología positiva, ¿qué está diciendo? Que es un vacío de una tricobacteria ácido alcohol resistente. Pero no todas las vacíos son. Por eso que cuando tenga ese paciente con fiebre alta y ya te va más de 10 días de tratamiento, es decir, que a los 10 días se supone que ya está contagiado. Paciente que recibe 10 días de tratamiento ya empieza a contagio menores. Así dicen los amigos, ojo, eso no lo crean. Porque si el paciente es resistente, aunque pase 10 o 100 días, no le puede hacer cobertura. Que a veces uno es muy cómodo, no le lleva 10 días, ya saca los agricultores, la ciudad, tantas excusas que conocemos, también hace los hombres sin cubrir la parte de ahí, no es que no tenemos demasiado bueno como los hijos de la política de la calle. Pues esa hipertermia nos está diciendo, o cuando está avanzando, o nuestro tratamiento no está siendo efectivo. ¿Por qué no está siendo efectivo? Porque es resistente o porque no igual. Siempre está haciendo eso. No se queden, recuerden que no es unidad ni local. No se queden solo con la explosión, es vacío de alcohol y con el tratamiento para controlar. Y en esta modificación diseminada, otro de los elementos que podemos tener podemos tener cambios a nivel dermatológico, podemos tener cambios disciplinadas, parte N, la utilización de estímulos y órganos que lo tenemos comprendido. Entonces, el diagnóstico es la clínica. Sospechamos la clínica que vamos a esperar para confirmar, porque lamentablemente, porque a veces no es fácil, para iniciar un tratamiento tenemos que cuantificar. Tiene mata, tiene bola de señal, está tosiendo, pierde de peso, tuberculosis. Demostrar que es claro. Si ninguno tiene pelo, demostrar que es tuberculosis. ¿Cómo lo demuestro? Va a ser lo conmigo. Pero no te mejorando. ¿Ok? Radiografía.
iniciar el tratamiento de acuerdo al programa nacional de la tuberculosis, tiene que haber una evidencia, y no solamente por el programa, sino que lamentablemente la organización de 4 o 5 medicamentos puede provocar daños al paciente. He visto morir pacientes no por tuberculosis incontrolada. Y duele, porque el paciente dice, doctor, usted le hizo daño. Mi hijo, también no estaba así cuando llegó. Porque el niño hizo algo como precoz. Y de pronto está con pericia, volcando por el lugar como un paciente criminal que se murió. Porque hace un mes, porque hace un delicioso. Por eso es que tengo que justificar. No se puede. Esto puede decidir claramente porque aquí esta evidencia está feo. La dificultad que tenemos para que tengamos una prueba es cuando no hay esta famosa fase de COVID. ¿Qué voy a hacer? Una biopsia, por supuesto. ¿Qué hacemos? Un informe de radiólogo que me dé por escrito al proceso inductivo vacilar, con las características de notificar, violar, el proceso vacilar, y la vacilar a nivel tuberculosis, con relacionar a la clínica. Y ya con esa evidencia, a vos te permite mandar una carta al programa nacional a que te viene e iniciemos el tratamiento. Lo ideal es tener la evidencia no solamente de la presencia del vacío, sino también la sensibilidad al medicamento. ¿Cómo tenemos la sensibilidad? Por cultivo. Cultivo, vamos a ver la siguiente clase, que estos cultivos los podemos poner en tarda, porque tenemos que esperar 3 meses para que te diga el resultado, o si tenemos la suerte de traer esa pregunta, continuamente y 4 horas para tener el resultado. Vamos a quedar aquí para la siguiente clase y terminar la siguiente tuberculosis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias.